bíblicos son temas de suma importancia. Así esperamos al pastor Salomón. Aleluya. Muchas gracias, hermano David, Dios los bendiga. Y ustedes, hermanos, igual, Señor les bendiga, siéntense. Quiero, antes que nada, decirle que estoy muy contento de estar con ustedes y tratar de ser lo más corto posible hoy, porque hay, se siente el calor, ¿verdad? Y seguramente muchos no van a aguantar el calor. Pero, pues, es importante aprender de la palabra del Señor. Hace unos años grabamos en un canal de televisión cristiana que se transmitía en televisión abierta en lo que es el Caribe. Grabamos una serie que se llama Harpazo en 2 temporadas, fueron 24 programas que hicimos, y también hicimos algunos otros programas especiales en un programa que se llama Paganismo sin Velo, en un canal que se llama Televisión Channel y Veracidad Channel. Y entonces grabamos varios videos, y me gustaría que usted se llevara como parte del recuerdo de este evento, de esta actividad, pues un recuerdo de estos programas en DVD, que prácticamente son históricos, ¿verdad? Así que le voy a pedir al pastor si quiere regalárselos a ustedes. Ahí están, son unos DVDs para que los que están en esta conferencia esta mañana puedan llevárselos y puedan también aprender de la palabra del Señor. Todos los DVDs que están allá son temas diferentes completamente. Están las enseñanzas acerca del rapto, como también acerca del tema de la apostasía. Puede entregárselo, pastor, ahorita si gusta, a los hermanos, para que así se lo lleven de recuerdo de esta actividad, de este evento, de este aniversario, 34 aniversario de la Iglesia Poder Pentecostal, ¿verdad? Así que para todos ustedes es un obsequio, y es uno de las series. Cada uno son diferentes, a todos les va a tocar uno diferente. Son programas que hicimos en televisión y ustedes lo pueden tener en su reproductor y en su DVD. El Señor nos ha permitido escribir de igual manera, no solamente estos temas, pero otros temas. Algunos que les tocó, por ejemplo, del tema de harpazo. Harpazo es la palabra que se usa en el Nuevo Testamento, en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, para hablar del arrebatamiento, porque algunos enseñan que la palabra arrebatamiento no está en la Biblia, y sin embargo, existe la palabra. Algunos no lo han leído en el griego, pero la palabra es harpazo, y quiere decir tomado por la fuerza. Esa es la serie sobre el rapto de la iglesia, que tenemos un total de 24 videos, pero no son todos los temas. Hay otros temas que no grabamos, y dentro de los que no grabamos en televisión están algunos de ellos que vamos a compartir esta mañana, acerca de los ejemplos bíblicos sobre el rapto de la iglesia. Es uno de los temas que vamos a ver hoy. Pero también el Señor me ha permitido escribir, hermanos, más de 40 libros que hemos publicado acerca de estudios bíblicos. Ya estamos hablando desde 1994 que empezamos a escribir hasta la fecha. Llevamos más de 40 libros escritos, muchos de ellos son libros de teología. Tenemos, por ejemplo, allá un material que es la serie de escatología. Está a disposición de todos ustedes. Es una serie de 7 tomos de escatología para los que quieran empezar a estudiar la escatología. Ahí lo traímos. Creo que solamente me falta un libro de esos, creo que el tomo 4, no me acuerdo muy bien, pero todos los demás están allá. También he escrito una serie de libros de teología. Traigo el 1 y el 5. Los libros pesan, por esa es la razón que no traigo tantos títulos, pero aquí hay como un poquito más de 20 títulos diferentes que ustedes pueden tener a disposición para estudiar. Está el tomo 1 de Teología Pentecostal Latinoamericana, el 1 y el 5, que es sobre eclesiología, la doctrina de la iglesia. También traemos algunos sermones. Hay un libro muy bonito
que se llama Predica sermones sobre comunión, habla acerca de cómo debe comportarse uno como un miembro de una iglesia, del amor, del perdón, de la unidad, de la amistad, todos esos temas de comunión que vienen allá en ese material. Y de igual manera tenemos libros de discipulado, de liderazgo. Bueno, pues este es un anuncio también para los líderes, por ejemplo, cómo trabajar la escuela dominical. Por mucho tiempo también me tocó dirigir escuelas dominicales y ser parte de un comité en Latinoamérica del trabajo de la escuela dominical, y tenemos un escrito precisamente de cómo trabajar la excelencia de la escuela dominical. Por allá, para maestros, de igual manera, muchos de las herramientas que les sirven a maestros. Así que contamos con mucho material para ustedes, hermanos, y pues ahora sí, lo hemos cargado desde Cozumel, y no nos gustaría regresarlo cargando, porque la verdad los libros pesan y además tienen un valor. La idea es que ustedes puedan nutrirse a través de estos escritos. Amén. Entonces ahí lo dejamos a disposición, y de igual manera, a través que usted adquiere un material, sigue impulsando estos ministerios para que puedan llegar a más personas. La verdad, hermano, yo no soy vendedor de libros, pero llevamos herramientas para que ustedes se equipen, para que puedan servir mejor a Dios, para que puedan conocer la palabra del Señor. El Señor nos ha permitido llegar a muchos lugares y hacemos lo que hago aquí, hermanos. Regalamos muchísimo material porque nuestra idea no es hacer negocio con nadie. Nuestra idea es bendecir a la iglesia del Señor, pero creo que también es bueno que se impulse, ¿verdad?, para que puedan desarrollarse estos ministerios y que podamos seguir reimprimiendo más material para que lleguen a más personas. Amén. Entonces vamos a comenzar. No sé si nos pueden ayudar a proyectar la imagen allá en la pantalla. Si hay alguien que nos apoye para proyectar la imagen en la pantalla. Muchas gracias, hermano. Muy bien, vamos a hablar hoy de casos bíblicos del rapto de la iglesia. Es un tema muy grande, pero vamos a tratar de ser concretos, de resumirlo. Encontramos de este lado, en esta lista, 3 casos que son Enoc, Elías y Ezequiel. Y aquí hay otros casos que son Cristo, Felipe, Pablo, Juan y los 2 testigos. Realmente los vamos a estar analizando, hay otros casos más. A medida que usted estudia la palabra del Señor, hay un libro que se lo recomiendo mucho, se llama 6 fases cósmicas de la existencia de la tierra, y cuando hablo del mundo antediluviano va usted a quedar fascinado de ese tema, de cómo vamos describiendo el mundo antediluviano, incluso Medio Oriente antes del diluvio, cómo era y cómo comienza a darse todo lo que sucedió en Medio Oriente, donde fue creado el hombre, porque el hombre no fue creado en el Edén. Dios trasladó al hombre, y me parece que este es el primer rapto, que no lo menciono aquí, pero porque dice la Biblia que después de que creó Dios al hombre, según la tradición judía, fue creado en una roca que se llama En Job, la roca de la creación. En esa roca grande que está ubicada en Jerusalén, la antigua Jerusalén, que estamos hablando de Jerusalén de Oriente, porque Jerusalén está dividido en 2 partes, Oriente y Occidente. La parte que se declaró como capital de Israel es la parte de Occidente, que pertenece al pueblo de Israel. Jerusalén de Oriente pertenece a los árabes. También Trump reconoce a la capital de Jerusalén de los árabes, la parte que es la parte oriental. En esa parte oriental se encuentran las 2 mezquitas, la mezquita del califa Omar, y también está el domo de la roca. El domo de la roca no es un lugar de culto, es un domo enorme que resguarda una roca, que se le llama la roca de la creación. Ese es el lugar, según los eruditos hebreos, en donde fue creado el hombre. De esa roca fue creado y después fue trasladado en el huerto del Edén. Por eso dice la Biblia, y puso Dios al hombre al huerto. O sea, que el primer traslado, el primer rapto fue que Dios tomó al hombre y lo trasladó y lo puso en el huerto del Edén, porque el Edén es toda la parte de Medio Oriente, pero el huerto es una parte del Edén, no es la totalidad del Edén, sino que en Edén había un huerto pequeño y en ese lugar fue trasladado el hombre después de que fue creado. Entonces vamos a la idea de cómo fue creado, pero ustedes pueden adquirir ese material, se van a fascinar en la lectura de ese libro que se llama 6 fases cósmicas, se los recomiendo. Bueno,
Este es el primer rapto, pero no lo menciono acá. No menciono ese rapto porque pues para algunos no es demasiado claro. Sin embargo, encontramos el caso de Enoc, el caso de Elías. El caso de Enoc es antediluviano y el caso de Elías ya de los profetas, y también el caso de Ezequiel que fue trasladado. Vamos a ver eso en la palabra del Señor, cómo se utilizan. Hay otros dos temas que tengo grabados incluso ustedes pueden encontrar en Facebook, que se llama términos hebreos que son sinónimos del rapto, y luego términos griegos que son sinónimos del rapto. Hay una lista grande y los voy detallando. Ese es otro tema. Y estos temas yo lo hice porque algunos enseñan que el rapto es un invento de un jesuita en el siglo XVIII, o que lo inventó Darwin y lo promovió Scofield, y nada que ver. Esos que hablan, repiten esas frases que no tienen sustento, no conocen realmente el original de las Sagradas Escrituras, y por eso nosotros tratamos de dar esa enseñanza. Y hoy vamos a hablar de los casos bíblicos. La iglesia no es la única que va a ser arrebatada. Dios no va a arrebatar la iglesia como algo aislado que nunca ha hecho. Él ha hecho otros arrebatamientos, como vamos a ver, pero el arrebatamiento de la iglesia es singular, desde luego. Pero vamos a estar hablando acerca de esto. ¿Por qué estamos hablando de los casos? Estamos convencidos que el rapto de la iglesia no se basa en el Antiguo Testamento, ni se basa en las ilustraciones que vamos a ver, pero sí lo pueden ejemplificar. Podemos tomar las ilustraciones como ejemplos de lo que será el rapto de la iglesia. Estos temas que hemos hablado de sinónimos del Antiguo y Nuevo Testamento, aquí no lo hemos dado, pero es muy interesante hablar de esos temas. Hay un pasaje que se repite en los profetas y que está en Salmos, cuando habla, que dice que él cabalgó sobre un querubín. Y es interesante porque en ese contexto, cuando habla del arrebatamiento, también se muestra de cómo el Señor va a hacer el proceso del arrebatamiento de la iglesia. Y hay otros más que podemos ver, pero podemos decir de antemano que el arrebatamiento de la iglesia, la doctrina del rapto, no se funda en estos ejemplos, pero queda ilustrado con estos casos. Puede servir incluso como reflexiones devocionales para cuando ustedes lo leen, y van a ver que se van a emocionar y van a decir, es verdad, y un día Dios va a hacer lo mismo con nosotros. Además, no es igual hablar del rapto de la iglesia que de estos raptos que vamos a hablar, porque el rapto de la iglesia es un tema especialmente para la iglesia. No hay un rapto para Israel, sino que es rapto para la iglesia que en su momento se llama la plenitud de los gentiles. Por eso es que no hay una promesa de arrebatamiento para el pueblo de Israel, sino que lo que hay para el pueblo de Israel es la epifanía. Para la iglesia es el harpazo. Es decir, que la segunda venida de Cristo tiene dos etapas. Una es el harpazo y otra es la epifanía. Y al harpazo se le puede llamar segunda venida, y a la epifanía se le puede llamar segunda venida. Pero al harpazo no se le llama nunca epifanía, ni a la epifanía se le llama nunca harpazo. Son dos cosas totalmente diferentes, porque la epifanía es la manifestación gloriosa, cuando Él venga y sea visible, esa es la epifanía. Y el harpazo es cuando seamos tomados, arrebatados. Son dos cosas diferentes, pero ambas son parte de la segunda venida. Así que si alguien dice, ¿esperamos la segunda venida? Sí, esperamos la segunda venida en la primera etapa, que es el harpazo, pero no estamos diciendo que el próximo acontecimiento va a ser la epifanía. También esperamos la epifanía. ¿Por qué? Porque en la epifanía sucede algo diferente con la iglesia. En la epifanía, la iglesia es presentada ante todo el mundo como la esposa del Cordero. Así que también esperamos la manifestación gloriosa, pero antes de la manifestación gloriosa viene el harpazo o arrebatamiento. Bueno, pues vamos a hacer esto, hermano. Si hay pregunta, hermano, a ver, barajéndolo más despacio. No entiendo muchas cosas, quiero preguntar. Levante su mano, yo le doy la palabra. No se preocupe y podemos compartir. Si tenemos las respuestas, podemos apoyar. Miren, estos personajes que vamos a hablar, podemos entender que su experiencia
nos presenta paralelos con la iglesia. Por ejemplo, cuando veamos el caso de Enoc, vamos a ver que hay paralelos que coinciden con el trato de Dios con la iglesia. También en el caso de Elías y en el caso de Ezequiel y en el caso de Felipe, que también fue trasladado, y otros más de los 2 testigos. Hay paralelos que nos pueden traer ideas sobre cómo va a ser el arrebatamiento. Algunos hasta pueden usarse como tipos o simplemente se utilizan como modelos de lo que va a suceder. Se llaman también paradigmas que como Dios ha tratado en el pasado, también así va a tratar en el futuro. Se llaman paradigmas. Muchas de esas escenas son espejos repetitivos que presentan lo que llamamos patrones. Los patrones son algo muy importante al momento de estudiar profecía. Los patrones, como por ejemplo cuando se estudia el Salmo 90, hay una de las palabras que aparece en el Salmo 90, cuando dice así: los días de nuestra edad son 70 años y en lo más robusto son 80. Habla de una generación. Y luego dice: porque pronto pasan y volamos. La palabra volamos allá en el hebreo es up. ¿Cuántos de ustedes han visto, por ejemplo, una caricatura muy emotiva que así se llama Up? Up es un personaje, y Up, la palabra Up, eso quiere decir volar. Eso es Up. En hebreo es volar. Ese personaje que aparece con un globo, no se le va a olvidar, ya aprendió hebreo ahorita, ¿verdad? Up, es uno de los sinónimos del rapto, up. Cuando dice allá, porque pronto pasan y volamos, algunos pueden usar un paralelo de lo que sucedió en el año 70, porque si ustedes se dan cuenta, cuando dice 70 años, pero no el año 70, sino lo que sucedió después del cautiverio. Cuando ellos fueron llevados cautivos, a los 70 años, cuando acaba el cautiverio, de nuevo se ponen los cimientos para la construcción del templo, y entonces hay un paralelo que va surgiendo allá, y algunos ven el paralelo de lo que pasó en 1948 al cumplirse 70 años en el 2019, ya el año pasado empezamos a correr ya el año 71, y recuerden, los días de nuestra edad son 70 años, y en lo más robusto son 80, es decir, 10 años de tolerancia más, lo máximo. Y luego dice, porque pronto pasan y volamos. Y la palabra volar allá es uno de los sinónimos que se usa para el rapto, porque pronto pasan y volamos, que aparece, por cierto, en Ezequiel cuando dice, ¿quiénes son esos que vuelan como palomas? Esa es la palabra up que aparece allá. Es interesante ese tema del arrebatamiento, es fascinante cuando empiezas a ver las comparaciones que pueden haber, que se llaman patrones, que incluso tienen mucho que ver con años. Así que la reconstrucción del templo también es algo que tiene que ver con este patrón. Bueno, vamos a ver. Nota, el uso de estos ejemplos no significa que estamos alegorizando la Biblia. No, estamos usándolo como un respaldo para una doctrina. El rapto no se fundamenta en estos ejemplos. El rapto es una doctrina que está fundamentada solo y exclusivamente en el Nuevo Testamento, porque es un misterio. Os digo un misterio, dice el apóstol Pablo. Misterio quiere decir que fue una doctrina que no se les reveló a los profetas en el Antiguo Testamento. Aunque había menciones, no se les reveló en la totalidad. Pablo dice, os digo esto en palabra del Señor. Quiere decir que Dios se lo reveló exclusivamente ¿a quién? Al apóstol de los gentiles, no a Pedro, que era un apóstol de la circuncisión para los judíos, sino al apóstol de la incircuncisión, que es el apóstol Pablo, porque estamos hablando que el arrebatamiento no es para los judíos, y no estamos diciendo que ahora alguien que se convierta no pertenezca a la iglesia aún siendo judío. No, si ahora se convierte, pertenece al cuerpo de Cristo, pero es parte de lo que se llama la iglesia como cuerpo de Cristo, no el pueblo de Israel, que ahora se encuentra endurecido en parte. Muy bien, vamos a ver a los usos en el Antiguo Testamento, que ahí ustedes pueden ver
los términos y los casos que aparecen. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se usa la palabra que se usa allá es nasá, que quiere decir desapareció. Esa es la palabra en hebreo, nasá. Desapareció, y aparece en Génesis 5:24, y también de nuevo dice y desapareció, y se vuelve a usar otra palabra diferente que es ayin. Ayin también significa desapareció, pero es como un desvanecerse. Es decir, que al momento lo estás viendo y al momento se desvaneció. Eso es lo que significa que desapareció. Interesante, ¿verdad? Pero, por ejemplo, está otra palabra en el hebreo que es lakak, que es tomar o apoderarse. Es decir, que Dios prácticamente cuando dice que tomó a Elías, se apoderó de Elías. Eso es un sinónimo del rapto. Igual, se apoderó. Tenemos entonces el caso de Enoc, también tenemos el caso de Elías, que vamos a ver un poquito, solo lo estoy presentando en el Antiguo Testamento, y el caso de Ezequiel, que aparece otra palabra que allá es alá, es ascender. No es una palabra árabe acá, sino aquí la palabra es hebrea, por eso se usa alá, que significa allá ascender. Ascender. Entonces vamos a ver en esos pasajes, ustedes van a ver algo fascinante sobre el tema del rapto de la iglesia. Comenzamos pues, ¿verdad? Vamos a ver primeramente el caso de Enoc, que es uno de los casos que en este momento aún los que estudian en los casos de los ovnis toman de la Biblia y dicen que él fue llevado por los ovnis. Entonces es interesante este caso porque en Génesis 5:24 se menciona que Enoc caminó con Dios y desapareció, se desintegró, es la palabra que se utiliza. En Judas 14 también se dice, de estos profetizó Enoc. Quiere decir que el primer profeta, antes que surja la ley, el profeta antediluviano es Enoc. Enoc es un profeta. Y no solamente fue un profeta, sino que profetizó de la segunda venida de Cristo. No había sucedido ni la primera venida. Y hace 6,000 años un hombre que se llamó Enoc profetizó acerca de la segunda venida. ¿Cómo ven? Entonces el tema de la segunda venida es un tema tremendo. De estos profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. ¿Y de dónde vinieron esos millares? Primero los tuvo que llevar. ¿Se da cuenta? Entonces el Señor usó a Enoc para hablar de la segunda venida y de la aparición que incluso Enoc no revela quiénes son esos. Pero estos datos son muy interesantes, porque Enoc, de la creación de Adán hasta el nacimiento de Noé, hay 1056 años. Es interesante este dato, En el 987 de la creación del hombre, Enoc es llevado al cielo, es decir, años antes de que caiga el diluvio. ¿Se dieron cuenta? Años antes, en 1056 nace Noé, 500 años después viene el diluvio, 1556. Entonces, en 987, antes de que caiga el diluvio, fue llevado Enoc. Entonces, eso es un tipo de qué. Enoc no representa a Israel, Enoc representa a la iglesia. Noé sí representa a Israel. Noé es guardado, librado durante el diluvio, durante el cataclismo, es la palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento para diluvio, cataclismo. Y esa palabra está hablando de que durante el cataclismo Dios guardó a Noé y a su familia. ¿Sí? Pero Enoc no fue guardado durante el diluvio. Enoc fue guardado del diluvio. Por eso representa a la iglesia. Porque la iglesia no es guardada durante la tribulación, pero Israel es guardado durante la gran tribulación. Vamos entonces, cuando Enoc nació, Adán tenía 622 años, así que él conoció a 9 de las generaciones, mas no conoció a Noé. Noé nació 126 años después de la muerte de Adán, y Enoc fue llevado 200 años antes. A los 65 años, Enoc engendró a Matusalén. Es muy interesante esto, porque el término Matusalén, precisamente, es un término profético. Y él
cuando nace Matusalén, cuando nace a su hijo, entonces dice que Enoc empezó a invocar el nombre del Señor. Cuando Enoc ascendió a los cielos, Adán ya hacía 57 años que había muerto. O sea que antes de que fuera arrebatado Enoc, Adán murió. Cuando Enoc ascendió, vivían 9 generaciones. Lamec, el padre de Noé, ya tenía 113 años, nada más que Noé no conoció a Enoc. Es el único que no conoció de todas las 9 generaciones, de las 10 generaciones, el único que no conoció Matusalén, Enoc, fue a Noé. Solo conoció a su hijo Matusalén. De hecho, cuando Matusalén muere, el año de la fecha de la muerte de Matusalén coincide con el año del diluvio. Algunos dicen que murió en el diluvio. Gran número de generaciones coexistieron juntas. Enoc conocía a 9 de ellas, excepto a la de Noé. Enoc y Lamec, el polígamo, séptimo de la generación de Caín, fueron contemporáneos. ¿Esto qué quiere decir? Que la generación que conoció Enoc fue una generación violenta, fue una generación perversa, fue una generación que fue de lo peor, lo peor. Yo tengo un mensaje que así se llama la generación de Enoc, y es precisamente lo que podemos ver aquí. Noé es bisnieto de Enoc, es su bisnieto de Enoc. Nació 69 años luego de que Enoc fue traspuesto. Enoc fue trasladado 669 años antes de que suceda el diluvio. Ustedes aquí pueden ver más o menos una gráfica donde pongo todos los contemporáneos y también el año del diluvio y dónde fue que Enoc fue trasladado con el Señor, ¿verdad? Y aquí encontramos este cuadro que habla de las generaciones de Enoc. Hay dos genealogías en la Biblia: la genealogía de los impíos, que son los descendientes de Caín, y la genealogía de Adán y Eva, que son las 10 generaciones. Aquí está. Aquí ustedes los pueden ver. En la última generación hay 3 mujeres, la de Caín, que precisamente aparece como la descendencia o las mujeres de Lamec, aquí en estas generaciones. Y es donde surge lo que se llama la religión de las hijas de los hombres. Allá es muy interesante ese tema. ¿Qué es lo que le habían dicho al hombre? El día que de este árbol comieres, ciertamente ¿qué? ¿Qué le estaba diciendo Dios? Que para el Señor un día es como, y 1000 años como un día. Si Adán hubiera vivido 1001 días, él hubiera muerto en el segundo día para Dios. Pero no llegó a los 1000, sino que Adán vivió 930 años. Quiere decir que ni siquiera un día vivió para Dios. En ese mismo día murió, en ese mismo milenio. ¿Ya? ¿Entendemos lo que dice la Biblia? Es que era fácil, ¿verdad? Entendía. Si hubiera vivido 1001, sería en el segundo día vas a morir. Pero le dijeron, en el día, en el milenio que tú comas, en ese milenio vas a morir. 930 años, casi estaba rebasando y murió. No llegó. En ese día falleció. Un día para el Señor son 1000 años. 930 años vivió Adán y ese mismo día, ese mismo milenio, murió. Vamos, ahí está. Ustedes pueden ver este cuadro, esta gráfica, y aquí vemos a Enoc. La generación de Enoc es la séptima. La palabra séptimo quiere decir también plenitud. Por eso ayer hablábamos de la plenitud de los gentiles que representa a Enoc. Y Lamec. Ustedes ven la última generación, la séptima generación fue contemporánea de Enoc. Enoc vio toda la maldad que se desarrolló. Y hay 3 personajes aquí, 3 mujeres que son de la generación de Caín, las últimas: Ada, Sila y Nama. Esas son las hijas de los hombres: Ada, Sila y Nama. Por eso dice, viendo los hijos de Dios. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Pues los descendientes de Set. Que las hijas de los hombres eran hermosas. Toda una religión de ocultismo que no vamos a estar
hablando en este momento porque no nos va a dar el tiempo, pero ellos se dedicaron a la urbanización, a la metalurgia, la ciencia y la tecnología. Ustedes lo pueden leer aquí, como dice, que habitaban en tiendas y criaban ganados, una vida sedentaria, urbanización, ganadería, pero también tocaban el arpa y la flauta. Habla de los artistas, fue una generación de famosos artistas, Eso es muy interesante, la generación que se dio durante ese tiempo, que se llaman como grandes o gigantes artistas, y también de encantamientos, porque la flauta está relacionada con el encantamiento allá, o las religiones ocultas. De igual forma, se hablaba dice que en toda obra de bronce y de hierro, allá empezaron a surgir la metalurgia, la ciencia y la tecnología. Allí las armas empezaron a surgir también. Fue una generación bélica. De hecho, una de las cosas que decía precisamente en la MEC compuso una canción cuando hablaba de la canción que decía que con su arma iba a matar a cuántos hombres, así que no era un cualquier arma, tal vez se habían inventado armas nucleares, armas de guerra, era una generación muy avanzada. Cuando doy esa conferencia que dura casi 2 horas, doy las pruebas de la tecnología avanzada que tenían y que en esa época se construyen las antiguas pirámides de Egipto, porque estamos hablando de 2 etapas de las pirámides, no las de la época de Moisés que tienen menos tecnología, sino de las antiguas pirámides como la de Keops, como la de Gezi, todas esas pirámides antiguas que se construyeron. Posteriormente se levantaron pirámides en tiempo de José, en tiempo de Moisés, pero no tenían la tecnología antigua, que es la antediluviana. Y estos hombres parece que tenían una tecnología tanto que es muy probable que hayan inventado hasta el Wi-Fi y todas las formas de luces. Por eso es que cuando ustedes entran en las pirámides, ¿cómo tenían sus luces? ¿Dónde están las conexiones? ¿Dónde están los cables? ¿Dónde no existía? ¿Cómo lo hacían? Entonces había una tecnología súper avanzada. Además estaban construidas conforme a las estrellas, la posición de las estrellas astronómicamente hablando. Bueno, pues otro tema, pero aquí podemos ver algo interesante, características de esta civilización de las hijas de los hombres. Había una poligamia tremenda que ahí presenta, porque Lamec tuvo sus mujeres, Ada y Sila, poligamia. También se habla de violencia, porque él dice, con mi espada mataré. Estamos hablando de un periodo fuerte de violencia que se desarrolló. De hecho, lo atestigua la Biblia cuando dice que se había desarrollado mucha violencia. Los grupos delictivos eran fuertes. También se habla de un machismo que aquí presenta en el análisis de la canción de Lamec. Ustedes pueden encontrar el machismo que se lleva, pero también puedes encontrar el canto a la muerte, es decir, un culto a la muerte que se había dado. La adoración o culto a la muerte era fuerte en ese sentido. Eso significaba que también el tema que está relacionado con el culto a la muerte, la drogadicción y todo eso también estaba relacionado. Bueno, ese es otro tema que vamos a estar viendo. Bueno, no lo vamos a ver, pero lo expongo en lo que se llama la generación de Enoc. Ustedes pueden ver aquí las 3 mujeres que son Ada, Sila y Nama. Ahí están presentados en hebreo cada uno de sus notas, y que cada uno qué es lo que significaba en ese sentido, incluido Nama, y luego que más adelante se iba a desarrollar como el culto a Lilith a través de Pam, que es prácticamente el dios de la música, de la flauta, y Lilith, que representado por la lechuza, que se usa muchísimo dentro de esos grupos ocultistas. Bueno, pues es un tema muy fuerte en ese sentido, que se habla del dios Pan. En Génesis 4:21, el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta, que tienen que ver con la adoración y culto a la serpiente, que eso es un tema súper tremendo, el culto a la serpiente. Por eso es que en las antiguas pirámides siempre la serpiente era adorada. Ustedes, por ejemplo, aquí cerca, precisamente en lo que se conoce como una de las maravillas del mundo, ¿qué es lo que sucede en los equinoccios? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué está construido? ¿El culto a qué?
a la serpiente antigua, y no solamente aquí, sino en las culturas donde se adora, aquí en este caso a Kukulcán, pero hay otros lugares, Quetzalcóatl, que también significa la serpiente emplumada, y en otros lugares donde la serpiente es principal culto de adoración, así como el dragón en otras partes, y es allá el culto a la serpiente. Así que la religión de las hijas de los hombres es el culto a la serpiente, y la razón por la que se da, nada más como una idea, la mentira de la serpiente, que ahí es puesta como parte del conflicto que se iba a dar, según el libro de Génesis: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. No solamente la mujer, sino la simiente de la mujer, que es Cristo. Entonces ese conflicto se iba a dar por siempre. ¿Por qué razón? Porque había una promesa. La promesa era que a través de la mujer iba a venir un redentor. Entonces la falsificación satánica era que a través de la descendencia de las mujeres impías iba a haber una concepción de parte de la mujer, de parte de la serpiente, perdón. Por eso es que en cada cultura hay un culto a una diosa, que es la diosa de la fertilidad, porque la idea era que venga a través de esas mujeres un Mesías, o sea, que se cumpla la promesa por medio de la serpiente. Eso es muy interesante. De ahí viene la historia de lo que se llama en los reyes la sangre real, como por ejemplo, ustedes saben que Alejandro, que era un gran conquistador de Grecia, él decía que había sido concebido precisamente como hijo de los dioses, porque en estos rituales que son el culto que se llama la prostitución sagrada, y que siempre estaban presentes en todas las culturas antiguas, como Diana de los Efesios y otros más antiguos todavía, la idea era que a través de esa fertilidad un día iba a venir un Mesías, un Salvador, un Redentor. Por eso es que los Illuminatis y todo eso practican todas esas religiones ocultas. Esto es lo que en la Biblia se llama la religión de las hijas de los hombres. Viendo los hijos de Dios, los descendientes de Seth, que las hijas de los hombres, ¿por qué dice viendo? Porque la expresión a través de la sexualidad, a través de ese movimiento se daba. Así que es algo que les atrajo, que les llamó muchísimo la atención. Y es porque ellos también pretendían la llegada de un Mesías. Y eso es lo que el mundo en ese momento está esperando, y en los grupos ocultos del nuevo orden mundial también tienen preparado, y que hacen estos tipos de rituales para las concepciones. En estos rituales que se dan, que se llama la religión de las hijas de los hombres, una prostitución templaria. Quiere decir dentro de los templos. Esa es la razón de todo esto. Vean lo que estoy hablando de la serpiente. Por eso es en Génesis capítulo 11, cuando dice que caminaron hacia, dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra, y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar. La palabra Sinar allá en el hebreo es igual que Sumer, en la tierra de Sumer, es decir, en la tierra de los sumerios. Por eso cuando se estudia a los sumerios, a través de todo lo que han dejado grandes escritores desde el siglo XVII, XVIII, que se empezó a estudiar Sumeria, ya con Layar, con todos los arqueólogos de esta talla que tienen réplicas en el Museo Británico, se ha descubierto cómo era esa religión, y eso es lo que yo les estoy contando, es precisamente atestiguado por la arqueología de lo que ha sido descubierto en la tierra de Sumer. Así que es ahí en los sumerios que tiene muchísimo que ver con eso, y por eso estamos hablando que contemporáneo a ellos antecedieron estas antiguas pirámides que están construidas conforme a lo que es las posiciones de el Orión y las posiciones de los astros. Ahí está el Orión, que ustedes pueden ver, y atestiguado que por eso precisamente en esos lugares son lugares de grandes, le dicen ellos vibras. Pero miren, esto por ejemplo es una de las cosas que se han encontrado, en donde ellos, eso es un traje como espacial. Imagínate entonces, por eso les decía, el desarrollo de la tecnología que ellos tenían. Hay un estudioso que habla acerca del arca de Noé,
que tiene también documentales antes de morir, tiene una posición que a veces yo no concuerdo en mucho de lo que dice, pero sus descubrimientos me han llamado la atención porque presenta sus videos en el lugar filmando y mostrando las evidencias de todo lo que ellos se han descubierto aquí en lo que se llama el arca de Noé. Estamos hablando de este hombre que se llama Ron Wyatt. Ustedes busquen Ron Wyatt, sus descubrimientos de Ron Wyatt, y van a salir impresionados porque van a ver el arca de Noé con una tecnología que no existe ahora, con una tecnología que no existe ahora. Por eso estoy diciendo que, ¿cómo? Ron Wyatt, ahí está. Ustedes pueden ver, este hombre tiene una impresionante investigación sobre el arca de Noé, véanlo. Realmente, por eso les decía que había un avance, y esa es una de las razones por la que ese pueblo se perdió, porque fueron encantados con la tecnología, de tal manera que hasta se pensaron ellos que eran dioses y que nadie va a poder contra ellos. Y para que ustedes se den cuenta que ahorita ya nadie se acuerda de todos sus logros, quedaron sepultados en el diluvio. Eso le está pasando a esta generación. Todos los avances y descubrimientos tecnológicos, le está sucediendo lo mismo. La misma Torre de Babel. Porque ustedes se dan cuenta, prácticamente todo lo que se está dando en redes ya es una torre, y una serie de torres, porque todo eso es lo que se está dando. El hombre está construyendo esas torres de Babel, que están trayendo más que nada desgracia para el ser humano. Sí, con todo ese uso de la tecnología. Bueno, ahí ustedes pueden ver las fotografías de Ron Wyatt. No vamos a hablar mucho sobre esto. Miren nada más, esta foto es una de los anclas, que ni siquiera lo pueden mover, es una de las anclas del arca de Noé, que fue encontrar una piedra enorme. Ustedes para que vean la dimensión, pero estamos hablando de la generación de la serpiente, ¿verdad? Vamos. Judas dice, de estos profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus decenas de millares. Y en Génesis dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Cuando engendró a Matusalén, su paternidad lo llevó a reflexionar. Y entonces caminó Enoc con Dios. Cuando nace su hijo, empieza a haber reflexión sobre su vida a una corta edad de 65 años para el antediluviano. Y fueron todos los días de Enoc 365 años, que es el número prácticamente de días del calendario solar. Y caminó, quiere decir, del calendario solar estamos hablando del calendario gentil. Por lo tanto, es un buen ejemplo de lo que son los gentiles. Y luego caminó Enoc pues con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Matusalén significa cuando muera será enviado. Eso es lo que significa Matusalén. Y su muerte coincide con el diluvio. Por tanto, la profecía de Enoc incluía el diluvio en la vida de su hijo. Porque su hijo se llama Matusalén, que significa cuando muera será enviado. Y el año que murió Matusalén, ¿qué pasó? Vino el diluvio. Noé es bisnieto de Enoc. Noé significa consuelo. Ustedes lo pueden ver. Ahí está Enoc, Matusalén su hijo, luego Lamec, y después su bisnieto de Enoc es Noé. Figuraba lo que Dios iba a traer al mundo, la humanidad, luego del diluvio por medio de Noé. Iba a traer consuelo en una nueva humanidad. Es el séptimo desde Adán, vive 365 años. Esto en sí quiere decir plenitud de los gentiles. 365 años, calendario gentil. A los 65 años, cuando nació su hijo, inicia su caminar con Dios, caminó con Dios y se hizo su amigo. Esta es una clave muy importante. La razón por la que Enoc fue arrebatado fue porque fue su amigo. En una clase de escuela dominical, una maestra estaba tratando de explicar el tema de Enoc y una niña le preguntó, maestra, ¿y cómo es que Dios, la forma en que Dios se llevó a Enoc? Y le dijo, lo que pasa que Enoc tenía su amigo era Dios, y Dios tenía un amigo, su amigo era Enoc.
Entonces un día Dios le dijo a su amigo, vamos a caminar. Y se fueron a caminar y empezó a enseñarle todo lo que había él creado, empezó a enseñarle el mundo, empezó a enseñarle todo lo que hermoso. Y en esa plática tan emocionante de amistad con Dios, en el que se reían, en el que le contaban historias, en esa plática de pronto le cayó la noche y se le hizo ya de noche y se dio cuenta Enoc que se había alejado de su casa. Y entonces le dijo Enoc a Dios, Señor, ya estoy muy lejos de mi casa. Y le dijo Dios, no te preocupes, amigo, hoy vas a dormir en mi casa. Y así se lo llevó Dios a su amigo Enoc. Así que es una ilustración de la maestra, pero me parece que es una buena ilustración de que nosotros debemos hacernos amigos de Dios. Así que le damos un aplauso al Señor en esta mañana, hermanos. Y tuvo testimonio. La Biblia dice que tuvo testimonio. No solamente fue amigo de Dios, tuvo testimonio. Otra cosa que hay que hacer, guardar ese testimonio. Y Enoc no murió porque fue traspuesto para no ver muerte. Porque no murió porque se lo llevó Dios. El hebreo es lakaj. Dios lo tomó. Dios se apoderó de él. Dios lo arrebató. Lo adquirió para él. Dios lo llamó. Eso es lo que significa la palabra lakaj, que ustedes pueden ver. Enoc desapareció. También en el hebreo es ayin, que significa no existir más en forma terrenal. O sea, se desintegró, se convirtió en infinito, dice la traducción. El hebreo quiere decir, dejó de contarse entre las personas, se desintegró. Eso es lo que pasó con Enoc, se desintegró. Qué interesante, ¿no, hermano? Yo no sé a ustedes si les emociona lo que dice la Biblia. Hebreos 11:5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ahí ustedes pueden ver la palabra traspuesto, aquí está. Hay dos palabras para traspuesto, que es metaditsemi, que es transferir o transportar. Lo transfirió Dios, lo transportó. Cambiar de lados, lo cambió de un lado a otro, lo traspuso, lo trasladó. Pero también hay otra palabra, cuando dice lo traspuso, es la palabra metacesis, que es transferencia al cielo. Desestablecimiento de una ley, eso significa. Se desestableció una ley. Remoción, lo cambió. Fue transponer, también significa. Todo eso, imagínate lo que Dios hizo con Enoc. Hasta allí vamos a dejar en la comparación del ejemplo de Enoc. Por eso encontramos dos ejemplos. El ejemplo para la iglesia es Enoc y es también Lot. Y el ejemplo para Israel es Noé, porque fue guardado dentro del diluvio. Son dos figuras que aparecen aquí. Enoc, que fue traspuesto antes del diluvio, y Noé, que fue guardado en el diluvio. ¿Ya? Con esa figura vamos a terminar. Os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. ¿Qué es lo que pasa con el arrebatamiento? Con el arrebatamiento va a pasar esto, hermano. Sucede lo que se llama el agujero de gusano. Eso es lo que sucede. Y eso se llama la nube. Por eso cuando se habla de la nube, eso es un portal, es una puerta de entrada en un portal. Por eso dice que el Señor fue arrebatado en una ¿qué? En una nube, pero no es una nube de agua, sino que es un portal. Se vio como una nube, pero es un portal donde fue llevado y fue traspuesto. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí se cambian todas las leyes que nosotros conocemos y se dobla y se transforma en un portal y entramos en otra dimensión. Y en un abrir y cerrar de ojos estás en otro lugar. Ya, así. Tremendo. Esto es como esto, ve, una nube que se ha visto, son portales, son reales. Ahora vamos a ver el caso de Elías, rápidamente. ¿Terminamos hasta aquí, hermano? ¿Ya se cansaron? ¿O vemos este último? Este último, ¿está bien? Y ya de allá nos van a quedar solamente pendientes 8 casos ya. ¿Verdad? Otro día. Pero vean el caso de Elías, no vamos a tardar aquí. Cuando un predicador le dice no vamos a tardar, no le crean, ¿eh? Y cuando dice termino con esto, tampoco, porque no termina.
¿Verdad? Bien, el caso de Elías. Segundo de Reyes 2:1. Aquí nada más como una nota. ¿Por qué digo segundo? Porque es un libro. Cuando es una carta es femenino y se dice segunda de Corintios, porque es una epístola o una carta segunda, así se dice. Pero cuando es un libro, no se dice segunda libro, no, es segundo libro. Entonces es segundo de Reyes, así se dice. La forma correcta es segundo de Reyes 2:1. Y algunos también usan la palabra verso. Busquen en el capítulo 2, verso 1. No, la Biblia no tiene verso. Verso es una forma literaria de Occidente. No existe verso en la cultura. Es versículo. Versículo. Verso es una rima que está, bueno, ustedes ya saben que es verso, ¿verdad? Pero no es en la Biblia. No se usa verso. La poesía hebrea tiene otra forma que se llaman paralelismos. Esa es la forma de la poesía hebrea. No existe versos en la poesía hebrea. Eso ya son los mexicanos, y también bombas son yucatecas, ¿verdad? Las bombas también son literarias igual, ¿verdad? Pero bueno, ya es otro tema. Bueno, el caso Elías. Dice así, Eliseo, capítulo 2. Eliseo sucede a Elías. Aconteció que cuando Jehová iba a alzar a Elías, mira qué palabra tan tremenda, cuando Jehová iba a alzar a Elías. Qué impresionante. Parece que estos profetas lo tenían tan común. Hoy no sé cómo es que estas personas no quieren creer en el rapto. Si estos hombres, para ellos era común ver a un Dios que se lleva a los suyos. Aconteció que cuando Jehová iba a alzar a Elías en un torbellino al cielo. ¿En qué se fue Elías? En un torbellino, porque algunos dicen que se fue en un carro de fuego, y eso no es cierto, porque no pasó así. ¿Qué es lo que pasó con el torbellino? Eso es importante precisar, ¿verdad? Entonces, Elías no se fue en un carro de fuego. Cuando Eliseo mira los carros de fuego que vienen, ¿qué hace el carro de fuego? El carro de fuego separó a Elías de Eliseo. Lo empujó. El carro de fuego cuando vino, estaba con Eliseo, y prácticamente él no quería dejar perderse la oportunidad, porque si tú me vieras, la doble porción va a ser para ti. Y entonces él no le perdía de vista, y estaba allá cerca, y donde quiera que él iba, ahí se pegaba, ¿se acuerdan? Así que tuvo que venir un carro de fuego, y el carro de fuego no fue para llevarse a Elías, sino que separó a Elías de Eliseo, el carro de fuego, y él fue alzado en un ¿qué? En un torbellino. ¿Ya ves? Que a veces leen mal la Biblia, la leen de cabeza y luego no se entiende bien, ¿verdad? Entonces, interesante esto, porque allá fue alzado. Algunos incluso pueden mirar un ejemplo del arrebatamiento, pretribulación, en algunas coincidencias que incluyen esto que le sucedió a Elías, figura de la iglesia. Fue alzado antes de que apareciera Eliseo como figura de Israel. Y recuerden que cuando termina ese arrebatamiento, él se va y aparecen unos 42 jóvenes. 42, no es casual. Y aparecen 42 jóvenes y burlan al profeta Eliseo. Y le dicen, sube calvo, ¿se acuerdan? Y entonces dice que aparecieron 2 bestias, 2 osos, y devoraron a los 42 muchachos. ¿Qué está diciendo eso? ¿No te acuerdas de Apocalipsis? Que dice que 42 meses van a actuar 2 bestias. Y que van a hacer guerra contra esos santos judíos y los van a vencer. Y no son la iglesia, porque la iglesia no es vencida. Las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia, así que los santos no son de la iglesia. Sería una contradicción de decir que viene la bestia y domina a la iglesia, y entonces ¿dónde quedó la cabeza? Que es Cristo. Entonces es una contradicción decir que es la iglesia. La iglesia no puede ser, porque la iglesia la dirige Cristo, y Cristo no pierde a la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Y sin embargo, Israel, las 2 bestias lo dominan y los vence. Así dice, que los vence. Así que interesante este tema, ¿verdad? Bueno, esto es muy interesante. La misma experiencia de arrebato de Elías fue la experiencia de Ezequiel. Pero bueno, el caso de Elías
Por eso es que algunos dicen, a ver, cuando yo sea arrebatado, ¿qué va a pasar? Dice que Elías, cuando fue arrebatado, ¿qué es lo que tiró? Cayó su capa. Por eso algunos dicen que lo que tiró fue su vestimenta. Y es lo que recogió Eliseo. Por eso algunos piensan que cuando sea el arrebatamiento, tú no te vas con zapato, no te vas con ropa, pero que no se queda tu ropa así tirada nada más, sino que a la velocidad que vamos a entrar, porque cuando entramos en la dimensión que menciona la Escritura, que es la dimensión espiritual del arrebatamiento, para nosotros el tiempo es más. Ustedes saben, hermanos, que una de las teorías de Einstein, que se ha comprobado igual en la física, sobre todo ya prácticamente hablando de lo que es la física, dice que a medida que tú subes, el tiempo transcurre más lento y tú no envejeces. Mientras más lejos, ahora mientras más bajo estás, más rápido envejeces. Es muy interesante eso. ¿Por qué? Por el tiempo. Tanto así que en una de las teorías él ponía el ejemplo. Einstein decía que si por ejemplo alguien se va a una dimensión celeste, vamos a suponer, entra en la dimensión celeste y tarda en venir 30 años. Cuando él regrese, para él no ha transcurrido mucho tiempo. Y en su rostro se va a ver que es el mismo, no envejece. Pero la persona que se queda acá, ya se le van a ver sus arrugas, ya pasaron 30 años. O sea, la dimensión del tiempo es totalmente diferente. Por eso es que dice en Primera de Corintios capítulo 15 que leímos allá hace unos momentos, primero 15:52, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Por qué esa transformación? Porque vamos a hacer un viaje espacial y especial también. Un viaje que vamos a necesitar viajar más allá de la velocidad de la luz. ¿Sabes que la velocidad de la luz son 300,000 kilómetros por segundo? Pero hay algo que viaja más rápido que la luz, que es la mente. Algunos por eso dicen que cuando Adán estaba administrando, ¿cómo se trasladaba? Porque decían, a ver, vamos a ver a Adán. Adán le pusieron para administrar no solamente el huerto del Edén, sino todo el Edén para administrar. Y entonces él tenía que moverse en todos esos sitios y de un río, desde el río Éufrates hasta el Tigris, tenía los 4 ríos allá y tenía que trasladarse. ¿Cómo le hacía? Entonces por eso dice que algunos, que la forma en que se comunicaba y se trasladaba Adán, solamente pensaba, me voy al Tigris, y estaba en el Tigris. Y es posible, ¿verdad? La forma de traslación. Ahora, miren qué está diciendo aquí la palabra del Señor. Está diciendo que en un momento, en un abrir y qué, a la final trompeta estaremos en el tercer cielo. Ahora, ¿cuántos de ustedes han visto, por ejemplo, el Orión? El Orión, para que tú lo identifiques, hay 3 estrellitas que son el cinturón de Orión. Esas 3 estrellitas, una de esas estrellitas son una de las estrellas que están más cerca de la Tierra. Para llegar a esa estrella hay que viajar. Tú lo que ves de la estrella no es la estrella como tal del momento en tiempo real, no. Tú estás viendo un efecto de esa estrella. Para que tengas una idea, dicen que para llegar a esa estrella más cercana, tú tienes que viajar 800 años viajando a la velocidad de la luz. O sea, que si agarras un teléfono, estás allá, ¿dónde está? Aquí estoy en Orión. A los 500 años, por ejemplo, va a llegar ese mensaje tuyo acá. Aquí estoy en Orión. Cuando llegue tu abuelita, ya se murió. Cuando te responda, imagínate. Entonces, ¿qué necesitas para poder tener un viaje más allá de la velocidad de la luz? Porque si vamos a ir al tercer cielo y solamente tenemos 7 años de distancia para regresar con el Señor, y todavía allí nos van a coronar, viene el juicio Bimá y se toma su tiempo el Señor. Entonces tenemos que tener un cuerpo transformado.
que pueda viajar más rápido que la velocidad de la luz. ¿Te das cuenta lo maravilloso que Dios va a hacer con nosotros? Entonces dice, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. No las trompetas de Apocalipsis, porque sería un anacronismo. Los que dicen 1 Corintios y Tesalonicenses están hablando de la última trompeta de Apocalipsis, de las 7 trompetas. No es cierto, porque Apocalipsis se escribe en el año 96, en la época de Domiciano, y Tesalonicenses se escribe en el 52, 1 Corintios en el 53. Entonces, no tiene nada que ver, no se había escrito Apocalipsis. No está hablando de esa final trompeta, sino que está hablando de trompeta de marcha. Entonces es muy importante hacer esas diferencias para que no se caiga en contradicciones. Entonces, hermano, algo impresionante. Vamos a hacer un viaje a las estrellas. Y vamos a pasar por todo. Que el Señor nos va a llevar a un tour. Vamos a atravesar todos esos planetas que usted nunca soñó. En ese viaje que vamos a hacer, donde fue Elías también. Imagínate. Y empezamos, mira, ahí está Marte, el planeta rojo. Mira, y allá está Júpiter, y vas a pasar cerca de los anillos de Júpiter. Te lo vas a tocar. Pero imagínate, hermano, y nos vamos de viaje con el Señor. O sea que lo que tú necesitas en este momento es alistar tus maletas. No es un viaje a Cozumel, aunque está bonito Cozumel, pero hermano, hay que ir. Hay que juntar para mandar a los pastores a Cozumel, hermanos. Mándelos de vacaciones, mándelos allá a disfrutar, y nosotros nos encargamos de darle por allá un tour, ¿verdad? Pero este viaje que les hablo, hermano, es todavía más grande. Alisten sus maletas. ¿Cuántos tienen listas sus maletas? Pues vamos a ponernos de pie y vamos a orar como oró el apóstol Juan. Sí ven, Señor Jesús. Sí ven, Señor Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque nos permites, Dios mío, reunirnos hoy, esta mañana hermosa. Nos emocionamos de pensar en verte, en ver tu rostro, que lo más importante es mirarte a ti cara a cara, al que nos rescató, al que nos redimió, al que nos salvó, que un día vamos a ver. Y cuando te veamos, Señor, vamos a estar de rodillas delante de ti. Vamos a besar tus pies, Señor, esos pies que fueron traspasados por esos clavos. Vamos a besar esas manos que fueron traspasados, ese costado, Dios mío. Te vamos a adorar, te vamos a bendecir, te vamos a dar gloria, porque tú te lo mereces por los siglos de los siglos. Señor, será nuestra recompensa mirarte cara a cara y decirte, Señor, decirte cuánto te amamos, decirte, Señor, que estábamos esperando ese momento para mirarte a ti, al que nos redimiste, al que nos salvaste, de lo cenagoso nos sacaste, Señor, y nos hiciste sentar con príncipes y con reyes y sacerdotes para ti. Muchas gracias te damos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a esperar a los jóvenes que nos dirijan con un canto para recoger las ofrendas y los diezmos.